símbolo inequívoco de vejez, tener pelos en las orejas. Así le saluda nueva cuenta Sí. Leo Báez, Víctor Pedrosa en divagando por la historia. Ahora en nuestro estudio Blanco, Chispas. sí, de forma artera, a bocajarro. No, a un amigo, chica. Chingado. Si no quieren. Sí. Si no me puedo alburear a mis enemigos, me asesinan, ¿no? Les cuento de la portavoz. No puede. Miren, yo entiendo que a las feministas detesten el idioma español porque el idioma español es un idioma para ellas machista. Pero decir una estupidez, como lo dijo una política española hace unos días, de que ella no era la portavoz del partido, era la portavoza, es cuando uno dice así, de verdad, me queda claro que... Pero es que era la nueva portavoz, entonces era la portavoza nova. Este querido programa dice, es históricamente cierto, pero políticamente incorrecto. Sí. O sea, no se aceptan mentadas de madre porque todos sabemos. Porque nadie nos ve, güey. Fuera de eso. Y fuera de que nadie nos ve. Miento. Hoy precisamente llegamos a nuestro suscriptor 26. Bueno, ¿no? Muchas ya gracias no es a Eduardo algo. Hanna por haberse suscrito. Ya, El canal. ya son más de 26 suscriptores en un año Casi y 2 medio, años. casi 2 años. Creo que en marzo cumplimos nuestro segundo aniversario. Sí. ¿no? Gracias a ustedes, chicos, lo hemos logrado. Sí. Nuestra necedad de ustedes, gracias. Nuestra necedad y su tolerancia lo han hecho posible. Sí. ¿no? Somos como la corneta histórica, güey, de verdad. Nada más que no nos dan, solo porque no nos dan un espacio en radio, pero imagínate. No, sería espantoso. Nos hubieran corrido hace mucho tiempo. Zapanotas, ¿no? Bueno, es que sí, la historia está llena de tanta pendejada. No, de verdad es que el género humano no sería género humano si no cometiera la cantidad de barbaridades y barrabasadas que cometen. Y no hablando de las barbaridades espantosas de matanzas, sino por simples idiotez humana. Idiotez. No, y hasta por vanidad. Idiotez, vanidad, ego, Ideas equívocas. Sí, es la actitud que el ser humano tiene. Cuando la historia finalmente es narrar la génesis del poder desde origen hasta el final, aunque hay mucho tipo de historia, pero en el poder podemos ver una cantidad de barbaridades espantosas. No, en todas partes, en la medicina, en la música. Bueno, un caso de medicina me acordé que lo narró Antonio García en su Manual del Perfecto Pendejo, decía que solo los hombres cometemos este tipo de pendejadas. Se desarrolla el bisturí láser, que sirve para pues hacer operaciones muy precisas en lugares donde se puede operar y puede llevarse a cabo cosas muy buenas. Funciona con base en calor, También. en grandes temperaturas de calor para poder hacer los cortes, porque corta y sutura con el mismo, o sea, cauteriza al momento de cortar para evitar Infecciones. infecciones y evitar hemorragias. Todo iba muy bien con el bisturí láser hasta que a alguien en un día se le ocurrió hacer una operación abdominal y nunca contó con que en la cavidad abdominal hay mucho gas metano. Explotó El pobre paciente. El quirófano explotó, llevándose a doctores, al paciente, a todo el mundo. El momento en que el láser hizo contacto con el gas, el intestino grueso. ¡Pum! Trinitotolero natural. Dicen que el director del hospital dijo, ¡ah, chinga, qué pedito fue ese! No, nos hemos metido en un pedo. Sí, es una de las que cuentan. Pero hablando de personajes históricos, la historia tiene esos detalles o esas actitudes jocosas y bromas que muchos de ellos han tenido. Sobre todo el ser humano, lo que nos distingue de la mayor parte de los... Es que somos unos imbéciles. La idiotez humana en su plenitud, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gustaría comenzar con Ahuizotl, ¿no? Que el muy bestia se murió por su pinche culpa, el imbécil. Bueno, normalmente si eres un imbécil te mueres por tu culpa. Pero bueno. Cuando eres el imbécil con poder. Exacto. Pero tenemos que plantear algo. Primero, ¿quién fue Ahuizotl? Bueno,
De entre todos de los 13 grandes tlatoanis reconocidos oficialmente por Él la era historia que como el oficial, 10º, ¿no? fue el 10º El 10º. tlatoani, fue anterior a Moctezuma el segundo. Sí, es Bueno, Ahuizotl era de todos los tlatoanis de México, Tenochtitlan, fue el más sanguinario, el más bestial, era un guerrero incansable. implacable. Implacable. Era de veras como Gengis Khan, el cabrón, ¿eh? Sí, era un Gengis Khan a pie. Así es. Sí, pues, Sí, no. Sí. Gengis Khan hizo lo Ni que modo hizo que se para montara trabajar. en un, ¿qué es lo que había, güey? ¿Cholos Se ve Squinkles? un tameme, cabrón. Pues sí, son Un los tameme, no había de otra. Pues bueno, resulta que Ahuizotl, padre de Cuauhtémoc, como cualquier otro duda, decidió entre las múltiples brutalidades que cometió, por ejemplo, él inauguró el templo mayor de la Gran Tenochtitlan con aproximadamente 20,000 sacrificios humanos en varios días. O sea, era La de uno última tras etapa. otro. Sí, fue una matanza espantosa. Y a Ahuizotl le tenían no miedo, le tenían pavor. Entonces Ahuizotl, como buen gobernante, siempre tiene la idea de Omnipotente, mamón, infalible. siempre tienen la idea de dejar obra pública para que su nombre se recuerde. Vamos a dejar el gran aeropuerto de Tenochtitlan. Así que, en este caso decidió traer agua dulce. Acuérdense, Tenochtitlan está en medio de una laguna salada. Así Y es. no obstante las obras de Nezahualcóyotl y el Albarrado, pues se seguían mezclando las aguas dulces con las aguas saladas. Es decir, que las aguas que estaban alrededor del islote de Tenochtitlán no eran potables, tenían que importarlas ya sea de Chapultepec, ¿no? Que era el brote más cercano, ¿no? Sí, que de hecho, pues el acueducto lo volaron en el sitio de Tenochtitlan y inmediatamente lo volvieron a reconstruir. A reconstruir. Fue de las primeras obras que se reconstruyeron después de la toma de México a Tenochtitlan. Y empezaba en la Tlaxpana, en lo que actualmente es Belchorocampo, y terminaba en la fuente del Salto del Agua, actualmente eje central. Razón por la cual así se llama. El Salto del Agua. Pero digo, yendo al tema, Ahuizotl dijo, no, le falta agua a la ciudad. Vamos a traerla de Coyoacán. Y pues construyeron un acueducto desde Coyoacán hasta Pero te falta decir que el señor de Coyoacán, que era aliado de los aztecas, se negó. Sí, Y aparte él le advirtió, no, señor, no haga usted eso, hombre. va a ser un desmadre, se lo va a llevar esto la tiznada. Mire, se lo digo neto. Sí. Si usted hace eso, se le va a inundar la ciudad porque aquí llueve mucho. Si usted se lleva el agua de los manantiales y encima el agua de lluvia, se le va a inundar la ciudad. Pero pues desde ahí desarrollamos la idea de la obra pública mexicana. Es yo primero, después yo y finalmente yo, para pasar a la posteridad. ¿Qué has dicho, bellaco? Sí. Yo os voy a enseñar. Sí. Acto seguido, se Construyeron el acueducto. Pero es que al señor de Coyoacán lo quemaron vivo, cabrón. Solamente por decir una barbaridad. Aquí normalmente los meten a la cárcel, pero bueno. O los mandan de embajadores a Zimbabue. Sí, embajador plenipotenciario Casa de la Vámonos a Uganda. Disfrutemos del bonito clima de Tanzania. Pero como todavía no descubríamos África en aquel entonces, pues es más fácil quemarlo, ¿verdad? Sí, entonces construyeron el acueducto a pesar de las advertencias. El día de la inauguración, pomadosamente armaron. Hasta con la marcha de Zacatecas, eso que no lo habían construido. Todavía no lo hacían. Sí. Sí, no, evento del PRI Con desde. puro Teponashli. Evento del corneta PRI. de concha. Evento del PRI en 1503. ¿Y qué creen? Que llueve en Coyoacán. El día de la inauguración, el acueducto se desborda y se inundó todo México, Tenochtitlan. Y no solo eso, sino que una de las víctimas de la inundación fue Ahuizotl. Ahuizotl, cuando vio venir la riada, salió corriendo y le pidió a sus tamemes puso a correr a los tamemes con él encima, para que él no se mojara. Los tamemes salieron como balazo y lo estamparon contra una de las vigas de su palacio. Entonces, y hasta ahí llegó. Y ahí se murió. El pobre Ahuizotl murió por necio. Por pinche mamón. Sí. ¿No?
Cambio de bolo. Oh, chis. Ok. Bueno. Sí. Cuéntales la de ¿qué era Enrique III, güey? Bueno. A fines del siglo XVI en Francia hubo dos reyes con el mismo nombre, Enrique. El primero era Enrique III. El hombre fue rey de Francia y rey de Polonia, porque en Polonia elegían a los reyes. Y cuando regresó a Francia, después de haber gobernado muy mal Polonia durante un año, regresó con unas manías muy raras. Se vestía de mujer, bordaba. Lo casaron con una mujer porque necesitaban tener un rey que tuviera hijos, y él se dedicaba a peinarla, le rizaba la cabellera. Entonces decidió Enrique Palacios. Algo así. Entonces decidió que su guardia personal fueran sus novios, y creó la famosa guardia de los 46. Todos ellos completamente gays declarados. Aquí hubiera sido la guardia de los 41. Sí. Bueno, a él le gustaban los números pares. Sí, son de mala suerte los impares. Entonces, el rey era tan gay, tan obviamente gay, que finalmente causó que todo el mundo se rebelara contra él. Y luego que como no tenía hijos, pues tuvo que nombrar a su primo, que para acabarla de amolar, el rey era católico, el primo era protestante, heredero. Y eso desató una guerra civil espantosa en Francia, lo cual llevó a que Enrique III, tratando de tomar París, porque lo sacaron a patadas de París. Como Dios manda a toda la monarquía. Yo pensé que... No, yo no tengo broncas con que la gente le vaya a América, güey. Saludo a Anwar Assad, cuate mío, que es exalumno mío, que es el americanista creo que es el americanista número 4 después de Loco Valdés. Yo creo que sí. Sí, pero bueno, cada quien sus gustos. Pues no, pues yo qué sé, no sé si le gusta el arroz con leche con popote amarillo. Yo qué sé. Entonces, tratando de tomar París, le mandaron a un monje a dejarle un recado, recibió el recado, lo abrió, y mientras lo abrió, el monje lo abrió en canal a él, en tremenda cuchillada, y lo mató. O sea, murió apuñalado, literalmente. Y luego le metieron una cuchillada, claro está. Murió por puñal de por medio. Exacto. Entonces lo sucedió a Enrique IV, que era todo lo contrario. Mientras que Enrique III era todo vaporoso, elegante, lleno de vestuarios de colores. Enrique IV era Liberace. Era como Liberace, sí. Sí, no, Enrique IV era un soldado rustiquísimo, y que para que todo el mundo a fines del siglo XVI, que no era la época de la higiene más profunda, dijeran que apestaba espantosamente, imagínense cómo estaba la cosa. Que un francés te diga a ti que apestas, es que un argentino te diga que eres un mamón. Exactamente. Entonces Enrique IV, a pesar de todas sus limitaciones, era mujeriegísimo. Lo casaron en alguna época con la hermana ninfómana de Enrique III, la reina Margot. Bueno, es que... Bueno, sí, cuéntame. Que todos se dedicaron a ponerse los cuernos de una manera espantosa. Entonces Enrique IV, cuando pudo, se separó de ella y la encerró en un castillo mientras, claro, con todos sus amantes, para que la mujer no se aburriera, porque Enrique IV, a pesar de todo, no era un hombre cruel. Era un hombre de buen temperamento y buenos sentimientos. Entonces él tenía también todas las amantes posibles, lo que hace ser rey, ¿verdad? O como decía Mel Brooks, it's good to be the king. It's very good to be the king. Entonces, en una de ellas, pues evidentemente, pues no lo querían por guapo y bueno, porque aparte era chaparro, flaco, feo y apestoso, pues no era... Era francés, güey. Sí, pero está exagerado. Entonces, Enrique, un día una de sus amantes estaba él en el castillo y dijo, me voy de cacería. Ya ven que los nobles en esa época, si no tenían mucho que hacer, se iban de cacería. Finalmente los animales tenían que pagar el aburrimiento, ¿no? Entonces, pues cuando ve que sale la partida de caza esta muchacha,
llama al bueno, al que sí quería. Y entonces estaban, como decía la Correa de la Martina, estaban en plena, ¿qué? Estaban en plena conjunción No me acuerdo. conjunción corporal cuando empezó a llover. Y el rey regresó de improviso. Ah, demonios, esto se tiene que cancelar. Entonces, el pobre hombre, la mujer se espantó cuando llegó el rey mientras subía a los aposentos. Entonces le dijo, lo escondió abajo de la cama. En ese entonces, quiero aclarar, las camas tenían como medio metro de altura del piso. Entonces, pues te podías esconder sin mucho problema. No, y además el relleno era de paja, si no me equivoco. No, pero nada más estaba sostenida la cama. Sí, el tambor el era. tambor y ya luego encima el colchón de Así paja o de lo que fuera. Así es. Entonces, de lana. De lana o de lino. Los más acaudalados los rellenaban de algodón y lino. Sí. Pues digo, todo el mundo tiene derecho a dormir y a hacer lo propio en los colchones, ¿verdad? Entonces el rey llegó y encontró pues a esta muchacha entre las sábanas y dijo, pues bueno, aprovechando que aprovechando que andas por aquí, mi vida, y que andas tan dispuesta, ¿verdad? pues va. Y el rey procedió a comerse lo propio. el toro, sí. Y después, pues ya sabemos cómo somos. Después de un rato así, se antoja echar a comer algo, ¿no? En ese entonces todavía no existía el tabaco en Europa, entonces pasó al taco directo. Sí, que en ese caso eran dulces. Entonces llamó al ballet, le trajeron sus dulces y estaba el rey echando sus dulcecitos cuando escuchó algo que tronaba abajo de la cama. Es decir, un tronido de hueso cuando se mal acomoda. Sí, el crack y esta pobre mujer casi se infarta, lo volteó a ver, el rey la volteó a ver a ella, se tomó el plato con los dulces, se agachó, lo metió por abajo de la cama y le dijo, toma, buen hombre, todos tenemos derecho a la vida. Se vistió y se fue el rey. ¿Por qué lo hizo? Porque era su amante y el rey era un agente. Y Enrique IV, si cualquiera que pueda leer la historia de este hombre, que fuera de la cuestión jocosa, fue un gran rey. Pues yo no sé cómo haya sido su gobierno. Pues a ver, como la relación. Sí. Fue el fundador de los... Nada más y nada menos que de él descienden todos los Borbones hasta el rey de España. Entonces, siempre fue un muy buen rey, Enrique IV. Pero pues también lleno de anécdotas, ¿no? Séptimo de España. También cuenta la leyenda que pues, cuando Napoleón escapó de la isla de Elba, pues todas las cortes europeas se enteraron que había escapado. Entonces estaba pues todo el mundo muy espantado en la corte de España y el rey lo estaba vistiendo su ballet y el pobre hacía puras barbaridades. Y Fernando VII se volteó, le dijo, hombre, despacio que voy deprisa. ¿Qué es? ¿No es de Napoleón, güey? No, es de Fernando VII. Mira, aquí no es despacio que voy deprisa. Despacio que voy deprisa. Vísteme despacio que voy deprisa. Según yo era Napoleón. Te creo. ¿Qué otra? Bueno, hay una frase célebre. ¿Y todos estos indios de dónde salieron? El general Custer. Todos estos indios. Where these indios came from? Where the fuck are those indios? Sí. Ah, no, y también, bueno, saludos a Pachuca, la Bella Airosa. ¿Y sabes por qué dicen la Bella Airosa? Pero aparte por el ventarrón que sopla y es un frío de la pedrada, ¿no? Bueno, pues le dicen que es peligroso porque cuando llegaban los nuevos mineros de Inglaterra, ¿no? Ahí a Mineral del Chico, tenían que parar forzosamente en Pachuca, ¿no? Entonces los ingleses preguntaban, how it's Pachuca? Y los otros decían, pretty windy. O sea, la Bella Airosa. Pretty windy. How do you live in Pachuca? Oh, it's pretty windy. It's pretty windy. Es que está bella y hace mucho aire. Es bonita y hace aire. Es bella airosa. No, de verdad es que fue que, pues con la batalla del 5 de mayo, los conventos de Puebla, pues esperando que perdieran los mexicanos, las monjas hicieron banquetes, y ya saben, las monjas en Puebla, pues la comida se come bien, no es por nada. Y las monjas, pues han sido las forjadoras de deliciosos manjares como el chile en hogada, el mole,
¿Nunca has visto un sketch de Virulo hablando del mole? Ah, sí, cómo no. La madre superior toda peda. Es la monjita estaba peda. No. Échale, chocolate, Sí. tortilla. Aquí hay un pan duro, madre. Échelo. Échaselo. 3 chiles de granos. 3. Échaselo. 3. Sí, lo que decía el pobre cubano. Yo que los cubanos tenemos 3 papilas gustativas. Dulce, salado. No, una para arroz con sí. frijoles, otra para carne de puerco y otra para ropa vieja. Y se acabó. Cuando me comí un mole me salieron como 20 la primera probada. No, y es que sí, la comida cubana es rica, pero limitada. Sí, mientras que la comida mexicana es barroquísima. No, es una cosa terrible la comida mexicana. Y además, que esto no es un país, es como 5 o 7, ¿no? Entonces son como 7 tradiciones de cocina sobre una sola. Ahora sí, una cosa es cierta. Ya lo decía Justo Sierra. La civilización acaba donde empieza la carne asada. No, era José Vasconcelos. Ah, las cosas, perdón. Él era oaxaqueño y lo mandaron de Chavo a Piedras Negras. Pues imagínate qué pinche barbaridad. Sí, llegó de que los 87, mole coloradito, mole amarillito, Unos mole negro. chapulincitos, no, unos tamalitos. Y va llegando al norte, como decía aquel, la comida esencial del norte, cabrito, guachaca con huevo, chorizo, café endulzado con tortilla harina, café endulzado con piloncillo. Y se acabó, cabrón. Y es cierto, la civilización acaba. Decía el piporro. Pues. No empieza la carne asada, cabrón. Porque, por ejemplo, la comida yucateca es extensérrima y muy rica. La poblana, la oaxaqueña, la chapaneca, la guerrerense, la veracruzana. Porque en Veracruz confluyeron españoles, libaneses, franceses, la comida autóctona. Hombre, es un crisol de madre. Los pocos negros que sobrevivieron en México Sí. se establecieron en Oaxaca, en Veracruz y Guerrero. Sí, en la costa oaxaqueña Así también. es. Entonces, sí, ¿no? El crisol de comida mexicana es bastérrimo en ese sentido. Sí, y lo que pasa es que mientras más vas al norte empieza a escasear los ingredientes, Así es. Porque Pero es más sobraba el desértico. pero sobraba el ganado. Porque la cantidad de espacio que hay para el ganado es extensísimo, ¿no? Entonces la comida, sí, el pobre José Vasconcelos, oaxaqueño, pues llegaba a Piedras Negras y ¿Y ahora qué cenar? cabrita machaca con huevo, con chorizo, tortilla y café endulzado con piloncillo. ¿Y de desayunar? Sí. Cabrito machaca con huevo, con chorizo, tortilla de harina, café endulzado con piloncillo. ¿Y almuerzo? Lo mismo. ¡La madre! Lo mismo, decía. No, entonces sí está acá. Entonces, pues, Sí, imagínense sí. pues, lo que había, ¿no? No, es chistoso. ¿Cuál otro? Pues igual, lo que termina de las monjitas de Puebla, que ya habían organizado el banquete para recibir a los franceses sin que queden pierden los franceses la batalla, y los soldados mexicanos, y el banquete se lo echaron. Los soldados mexicanos. Yo creo que cayó bastante mal entre las monjitas. Pero bueno, las monjitas, digo, el clero poblano siempre les estudió para hacer Puebla a barbaridades. mí me saca mucho de onda en ese sentido, cabrón. Celebraron cuando perdieron los mexicanos el año siguiente la siguiente defensa de Cuando Puebla. tomaron la ciudad los franceses. Así es. Celebraron cuando la ocuparon los americanos. Así es. Entonces, ¿qué pedo contigo, Puebla? No mames. Pero ya después se comportó. Pues más o menos. Ya después ya no vuelve. Así como que dijeras algún elemento traicionero en Puebla No, después de. Díaz Ordaz, ¿qué es, güey? No, Díaz Ordaz es un error, güey. Ah, pues por cierto, hablando de Díaz Ordaz, hay una anécdota muy buena que por un pelo cierran el Diario de México, por eso. Ah, sí. Bueno, también el hecho de que Díaz Ordaz sea poblano también es un error. Porque el destino de su mamá era regresar a su tierra en Veracruz. No, Oaxaca. A Oaxaca. Le ganó el niño en Puebla. En San Andrés Chalchico. Chalchicomula. Bibitipapitipú. Sí. Entonces, cuenta la historia que un día en el Diario de México, que es un periódico chico, nunca fue un gran periódico, Hubo un error. publican en primera plana 2 fotografías. Díaz Ordaz no era feo, era lo que le seguía. Sí, o sea, era donde de verdad todo el mundo, el chiste entre los estudiantes de la UNAM era de que
cuando salía una foto de Díaz Ordaz, el fantasma de Darwin decía no, que no. Y además que ponían en duda el hecho de su ciudadanía poblana. Porque Pero- dicen que los poblanos tienen dos caras. Entonces si hubiera tenido... Dos caras. ¿Ustedes creen que hubiera usado esa? Entonces en el Diario de México publica dos fotos, una de Díaz Ordaz en un evento y otra la de un mandril. No, lo de dos changuitos. Acaban de poner dos changuitos en el zoológico. Un mandril, o no sé, alguna cosa Dos changuillos. relacionada con Dos primates. chimpancés, dos chimpancés. Entonces se equivocaron de pie de foto. Entonces donde venía Díaz Ordaz decía, bellísimos ejemplares de chimpancés acaban de nacer en el zoológico, se exhiben hoy en el zoológico de Chapultepec. Chapultepec. Y la de chimpancés, el presidente Díaz Ordaz inauguró y entonces, Y por poquito les cuesta, o les costó el hecho de seguir abiertos al pobre sí, Diario de porque México. cuando llegó, pues evidentemente... Muy tolerante, ¿no? No, tuvieron que correr a pedir disculpas que fue por un error. Y aún así Díaz Ordaz sí los castigó un rato, pero cuando Díaz Ordaz sabía, era algo que decía, si a mí me vienen, me reconocen el error y se piden disculpas, los dejo ir. Pero si Se montan, fíjate que eso habla mucho del espíritu de Díaz Ordaz. También cuando él era diputado local en Puebla, el gobernador lo quiso amedrentar y lo mandó a vigilar. Y cuando se dio cuenta de Díaz Ordaz, sale por la puerta de atrás de su casa con una pistola y amedrenta al policía que lo estaba vigilando. y lo desarma. Y lo desarma, ¿no? Y le dice, no quiero volver a ver nada de esto cerca de mi casa. Al día siguiente fue a la oficina del gobernador con la Entregar. pistola. A entregar la ¿Qué pistola. pedo? Sí. No, era un tipo con... No, era ¿De un qué tipo te- desgraciado, pero un tipo con arrestos. Tenía gallas, Sí, sí, sí. don Gustavo Sí, tenía sí, sí. gallas, lo que sea cada quien. Sí, o sea, no era... Pero pues obviamente tratando... Decía alguien, no me acuerdo si Krause en alguno de los escritos, en alguno de sus... Creo que la presidencia imperial decía que la sucesión de Alemán fue la sucesión de una empresa. Sí. Decía que Alemán como presidente de la empresa, que fue el PRI que él creó, lo sucedió su contador, que era... Luis Cortines, que por cierto ha sido probablemente el presidente más honrado que haya tenido este país. Sí. ¿Eh? Y fue el que ajustó números, ajustó todo para que las cosas funcionaran. O sea, Luis Cortines Un gran administrador. era un administrador. Luego al contador lo sucedió el gerente de relaciones públicas, que era López Mateos. Los viajes, las viejas, Las relaciones internacionales, la proyección de México al mundo se da con este Sí. cabrón de una forma increíble. Es cuando México es ya reconocido en la orquesta de la orquesta de las naciones. Sí, nunca supimos qué instrumento, qué pitos tocaban. No, pero tocábamos algo. Y después- nos divertíamos sí. más con el triángulo. Sí. Y después del gerente de relaciones públicas vino el abogado, el abogado litigante encargado de la cobranza y el orden, que fue Díaz Ordaz. Así es. Y después lo dejaron al loco pendejo Echeverría. Pero bueno. Que no se ¿Por qué muere no? el desgraciado, ya muérase, cabrón. No, ya, dejen pobre, pasa el pobre Luis.